previo a esta sentencia al fondo, hubo una petición de extinción de la acción penal que fue rechazada por estas 3 magistradas. ¿Por qué? Porque ellas dicen con toda razón, hemos celebrado 127 audiencias y entienden que ese esfuerzo no es suficiente para justificar la extensión del plazo de 4 años, pero claro que es suficiente. El segundo tribunal colegiado de la primera circunscripción del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, tomaron una decisión sobre el caso Antipulpo que había sido sometido por el Ministerio Público, la Dirección de Persecución y el PETCA, el Programa de Persecución de la Corrupción en la Administración Pública. Y la decisión de la magistrada ha sido emitir una sentencia que condena al principal imputado, Alexis Medina Sánchez, y a otras personas, otras 4 personas más, pero exculpa a varias de las personas incluidas por el Ministerio Público, excluye muchas de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y casos de personas que habían sido condenadas por admisibilidad de los cargos que le imputaban, como Francisco Pagán o el caso de María de los Milagros, una de las personas de una de las compañías implicadas. Bueno, pues ahora fueron exculpadas, una fue exculpada, pero en el caso de la admisibilidad resultó que era un poco contradictorio. Hemos invitado a Francisco Álvarez Valdés. Él es el coordinador de la Comisión de Análisis Política de Participación Ciudadana, es abogado, le pone atención a estos casos penalistas, Participación Ciudadana como representante de Transparencia Internacional en República Dominicana o capítulo de Transparencia Internacional también le da seguimiento a estos casos, y Participación Ciudadana emitió un documento sobre la sentencia del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, en el que en ese documento celebra la condena de Alexis Medina Sánchez y al mismo tiempo entiende que es un buen inicio para la persecución de la corrupción en la administración pública. Es una de las pocas sentencias que existen porque la impunidad ha sido muy larga en el país. Muchas gracias, Pancho. Perdón por esta larga introducción, pero uno trata de contextualizar estas cosas. ¿Cómo considera Francisco Álvarez Valdés esta sentencia? Bueno, yo creo, Fausto, en primer lugar, gracias por invitarme nuevamente a este programa, y sobre todo en una semana muy especial donde Acento está cumpliendo 10 años. Acento TV cumple 10 años. Que todos celebramos. Que todos celebramos. Y qué bueno que se está celebrando, bueno, cubriendo esta sentencia que es tan importante para la historia de la corrupción en la República Dominicana. Ayer tuvimos a Wilson Camacho, que es el director de persecución de la Procuraduría General de la República, y analizamos este tema exclusivamente. Bueno, pero yo te decía que prefiero comenzar saludando el esfuerzo que han hecho las 3 magistradas. Ya tú mencionaste su nombre, Claribel Nivar. Clara Sobeida Castillo, las 3 juezas del tribunal colegiado que emitió la sentencia. Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo. Sobeida Castillo. Yo creo que lo primero es un reconocimiento que hay que hacer al enorme esfuerzo que estas 3 magistradas realizaron. Estamos hablando que ellas tuvieron que agotar 127 audiencias para poder llegar a esta sentencia sobre el fondo de este caso. Lo extraño es que es difícil llegar a un caso de corrupción donde hay una sentencia al fondo. Y por eso estoy diciendo que hay que celebrar este esfuerzo. Hay una sentencia al fondo. Aunque fue motivada verbalmente por las magistradas,
y luego se leyó la parte dispositiva de la sentencia. El 25 de septiembre es cuando se va a conocer la sentencia completa por escrito con todos sus argumentos, y en ese momento será el idóneo para hacer una evaluación más profunda sobre este caso. Pero mientras tanto hay que ver los números. Los números son, Wilson Camacho lo estaba mencionando anoche en tu programa, ¿no? O sea, de personas condenadas, sí, fueron personas físicas 13 y personas morales 18. O sea, si tú sumas, son 31 personas condenadas en un caso de corrupción. Eso nunca se había visto en la República Dominicana. Físicas y morales. Personas físicas fueron 13 personas condenadas y personas morales, es decir, compañías, sociedades comerciales, fueron 18, para un total de 31. Personas absueltas fueron personas físicas 13 y personas morales 3, para 16. Estamos hablando de 31 personas físicas y morales condenadas versus 16 personas absueltas. Yo creo que si lo mira desde ese ángulo, ¿no? Pues definitivamente que hay de qué regocijarse, pero ese no es el término correcto en materia de justicia, sí, pero que aplaudir la sentencia. La sentencia y el esfuerzo que se ha hecho para llegar a ese punto en concreto. ¿Y tú consideras justas las aseveraciones de las magistradas en el sentido de que el Ministerio Público fue responsable de ponerlas a trabajar en exceso por la cantidad de documentos que entregó el Ministerio Público en este expediente? Mira, nosotros en Participación Ciudadana hemos pedido al Ministerio Público que reflexione sobre la forma en que debe estructurar sus expedientes de corrupción. Camacho, por ejemplo, el magistrado Camacho decía que ellos van por la línea de sobreprobar. Sobreprobar, exactamente. Porque si no se logra sobreprobar, no se puede conseguir sentencia, o se critica que no hay pruebas, y ellos prefieren que se diga que hay un exceso de pruebas. Pero un exceso de pruebas hace más lento el proceso, dilata más llegar al punto de una sentencia al fondo. O sea que hay, es decir, que seleccione las pruebas y que no entregue tanta documentación al tribunal. Y también con los testigos. Por ejemplo, si hay un hecho que se quiere probar por testigos y hay 10 testigos que van a probar lo mismo, tú sencillamente eliges los 2 o 3 que sean mejores, o sea, y desiste de utilizar los otros para hacer más ágil el proceso. Hubo una crítica de la presidenta del tribunal, del segundo tribunal colegiado, que decía que llegaban contenedores de pruebas. Eso dijo, sí, ciertamente. Contenedores de pruebas. Y que inclusive había una prueba que tenía 70 anexos. Una sola prueba con 70 anexos. Eso me recordó un caso que yo manejé, muy complejo también, donde la idea era rastrear a dónde iba el dinero, y para eso había que obtener primero vía superintendencia de banco, pues dónde fue a parar todo ese dinero, los cheques que se hicieron, y yo tuve que depositar en ese caso decenas de cheques, pero solamente para utilizar uno de ellos. Solo para utilizar uno de ellos. Pero sí. ¿por qué tú dirás, los que nos están mirando dirán, ¿y por qué entonces someter 8.000 cheques si tú vas a utilizar uno, Solo 2, 3, uno. 4, 5 cheques? Bueno, porque como te suministran la prueba, es a través de un informe, por ejemplo, de la Superintendencia de Bancos, y si tú divides ese documento, excluye algunos elementos, la parte contraria va a decir que esa prueba ha sido manipulada y la van a excluir. Entonces, a veces, si te llegan 5.000 cheques y tú dices, nada más voy a utilizar uno, tú lo depositas todo, pero obviamente le dice al tribunal que tu intención es solamente utilizar este otro para probar lo que tú vayas a probar. O sea que la cantidad de documentos que se depositan en el tribunal depende muchas veces de que hay que conservar la integridad de la prueba para evitar que pueda ser excluida. Pero ha dicho Wilson Camacho que la tradición en República Dominicana en términos judiciales es que los tribunales tomaban decisiones exculpatorias de no sanción debido a la debilidad en la presentación de las pruebas, porque las pruebas no son suficientes, porque no son contundentes o porque dejan determinadas dudas. Mira, yo insisto en mi posición anterior.
yo creo que el Ministerio Público debe reflexionar, porque va a seguir habiendo mucha presión de que estos casos ya agotaron el plazo de duración máxima del proceso y debe declararse extinguida la acción penal en los mismos, o sea, y todo porque ha transcurrido más de los 4 años que establece el Código Procesal Penal, ¿no? Por suerte, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional han dicho que ese plazo de 4 años no es matemático. Y esa es la parte de la extinción. Ayer la conversamos con Wilson Camacho, él dio muy claras explicaciones sobre precedentes judiciales en términos de que ya las pruebas, la extinción penal no es válida en los términos en los que se han ido presentando en diferentes procesos, especialmente en el caso Medusa. Y de hecho, no solamente en Medusa, sino en Antipulpo, previo a esta sentencia al fondo, hubo una petición de extinción de la acción penal que fue rechazada por estas 3 magistradas. ¿Por qué? Porque ellas dicen con toda razón, hemos celebrado 127 audiencias y entienden que ese esfuerzo no es suficiente para justificar la extensión del plazo de 4 años, pero claro que es suficiente. Entonces, lo de la extinción, en definitiva, no es válida. En este caso, Antipulpo tampoco lo es en el caso Medusa. Porque solamente cuando hay faltas del operador judicial en perjuicio de los imputados es que se puede computar ese tiempo para alcanzar la extinción de la acción penal. Pero cuando no ha habido errores de los operadores judiciales, cuando hablo de los operadores judiciales estoy hablando sobre todo de los jueces. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que un tribunal que ha celebrado 127 audiencias no ha sido un tribunal que ha dedicado tiempo y esfuerzo para alcanzar? Conocer y tener ya una idea sobre... Y tomar una decisión y dictar sentencia que se supone... Las pruebas y los documentos que se presentaron. Claro. Entonces... O sea, y de hecho, ha habido casos donde el tribunal ha dicho, vamos, en vez de 2 audiencias a la semana, vamos a celebrar 3 audiencias a la semana. ¿Y quiénes han protestado? Mis colegas, que han dicho con razón, por cierto, que ese no es el único caso que ellos tienen, y no pueden dedicarle todo su tiempo a un solo caso, ¿no? Pero eso tampoco se le puede atribuir a los jueces o a los fiscales para fines de la extinción de la acción penal. Es decir, que la investigación del Ministerio Público puede presentarse más resumida, tomando en cuenta que ellos documentan bien sus casos, tienen expedientes y pruebas y testimonios y pruebas materiales, que con ya lo que tienen no es necesario presentar un expediente con 12.000 páginas. Definitivamente. Mira, este documento es el resumen de la acusación en el caso Antipulpo. Ya. Bien. Y tiene 59 páginas. 59 páginas. Y aquí está el resumen de esa acusación. Y llamo la atención sobre este documento porque cualquiera que esté viendo este programa en este momento puede entrar a la página de Participación Ciudadana y encontrar este resumen, te repito, de 59 páginas que le va a permitir tener una visión global de este caso. Pero así lo hemos hecho con otros casos también, con Jean Alain Rodríguez y Comparte, ¿no? Que por cierto yo prefiero ya utilizar la forma de identificar los casos por el nombre del imputado principal. El nombre del imputado principal y no por la asignación de una denominación que el Tribunal Constitucional camaleónica. Ha dicho que va en contra de la dignidad de los imputados. Entonces, pero yo prefiero decir Alexis Medina Sánchez, Juan Alexis Medina Sánchez. Compartes. Y Compartes. Y si tú quieres agregar algunos más, tú puedes decir Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Manuel Peralta y Compartes. Y de esa manera todo el mundo se orienta y sabe de qué caso se está hablando. Acogiendo la decisión del Tribunal Constitucional sobre la asignación de nombres a los casos de investigación. Correcto. Pero el Ministerio Público sigue haciendo eso, Pancho. No solamente el Ministerio Público, esa sentencia del Tribunal Constitucional abarcó no solamente al aparato judicial, al sistema de justicia, sino a los ciudadanos en sentido general. No debería utilizarse. Yo prefiero acatar la decisión del Tribunal Constitucional. Yo creo que eso inclusive beneficia al que está persiguiendo la acción pública, al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque cuando se menciona el caso, se menciona al principal imputado. ¿Cuál es la ventaja que tiene este caso, esta sentencia al fondo
del caso de Alexis Medina Sánchez y Comparte. ¿Cuál es que, la ventaja que tiene? Que fue que se condenó al principal imputado en este caso. No se condenó al principal imputado. Claro, que a una condena de 7 años, que algunos podrán decir que no es suficiente, pero o que hubo varias personas absueltas, pero el principal imputado, sobre el principal imputado recayó una sentencia condenatoria de 7 años de prisión. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver Juan Yadó, que es un hombre curioso y que hace análisis y ahora utiliza mucho ChatGPT para hacer cosas. Él dice, ChatGPT, hazme un análisis de la sentencia del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sobre la sentencia Antipulpo, en donde hubo condena y donde hubo exclusiones. Quisiera saber, en relación con la legislación dominicana, el Código Penal, ¿qué dice tú sobre esta sentencia? Y la conclusión que da ChatGPT a Juan Yadó, la tengo por ahí por escrito, es que es una sentencia suave, es una sentencia en la que al principal imputado lo tratan como un cómplice, porque en definitiva los años asignados de prisión no son para el principal imputado, sino para un cómplice. Y habla, obviamente, de Juan Alexis Medina Sánchez. Sí, pero Alexis Medina tuvo imputado de lavado de activos y de soborno. Dice soborno, lavado de activos. Con lavado de activos era suficiente para 20 años. Para que fue lo que pidió el Ministerio Público. Para 20 años, que fue lo que pidió el Ministerio Público. Pero mira, aquí ocurre... Pero en el caso de lavado de activos es entre 10 y 20 años. Entonces yo le preguntaba ayer, y tú viste la entrevista con Camacho, él decía, ¿cómo es que se calcula en un tribunal la cantidad de años? Si son 20 años, están pidiendo 20 años, ¿cómo tú llegas a 10 y tú dices, no, pueden ser 8, pueden ser 7, pueden ser 6, no pueden ser menos de 5? Sí, mira, ¿Cómo es que se hace ese cálculo? En primer lugar, si la ley sancionaba el hecho, la conducta por la cual se imputa, de 10 a 20 años. 10 a 20 años. Pues obviamente el tribunal debió estar dentro de ese parámetro. Pero ¿qué ocurre? Que el tribunal parece que hizo una referencia, habrá que esperar la sentencia completa. Hay que esperar. Hizo una referencia a la sanción que se le impuso a Francisco Pagán. Ya. Que fue 5 años. Que fue 5 años. 5 años. Y la utilizó el tribunal para justificar los 7 en el caso de Alexis Medina. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Con el tema de la corrupción de manera particular. Fue un proceso penal abreviado el que hubo con Francisco Pagán, en donde él dijo, no, todo lo que ustedes están diciendo es verdad, yo lo hice. Sí, y admito la culpabilidad. Admitió, es que para poder tener acceso a un penal abreviado es indispensable, es un requisito indispensable, admitir los hechos que se le imputan. Entonces él perfecto. Lo admitió, fue a un penal abreviado donde se le impuso 5 años, y ya tenía una parte que había cumplido, y la otra parte fue suspendida. Fue un buen acuerdo, pero el Ministerio Público tiene que llegar a este tipo de acuerdos para poder, ¿cómo diríamos?, acorralar la corrupción. Porque de repente, si tú no lo haces, todas esas personas que con las que el Ministerio Público llega a acuerdo se van a alinear con los imputados. Es una estrategia que ocurre no solamente en República Dominicana, sino en los países más desarrollados. En Estados Unidos, los acuerdos entre imputados y fiscales es el pan nuestro de todos los días. Pero vuelvo al tema de la corrupción y la pena que se impone. Vamos hacia atrás a los casos de fraudes bancarios. ¿Cuál fue la pena máxima que se impuso? A un caso que envió a más de 700.000 personas a la pobreza. Que se llevó el 22% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Pues fueron 10 años nada más. 10 años, sí. ¿Y tú crees que era que no se podía pasar de 10? No, porque había lavado de activos ahí, se podía llegar hasta 20. Se pudo haber condenado por 20 años, no, pero fueron 10 años la pena máxima, porque hubo pena también de algunos otros imputados menores. En el caso de Grupo Progreso, ¿cuál fue la pena máxima? Ya, Pedro Castillo. 10 años también. 10 años. Porque aquí los jueces no tienen conciencia, y esto es una crítica con el mayor respeto, sobre el tema del daño social que se realizan. Y
debería decir que estas magistradas de esta sentencia que estamos comentando sí tienen conciencia, porque tú sabes, fue Giselle Soto, la magistrada Giselle Soto, que dijo que se evidenció la corrupción, que lo que ocurría en el Odisoe parecería que era tierra de nadie. Las frases que utilizó de daño a la institucionalidad, que yo espero que esté reflejado así mismo como ella lo dijo en la sentencia por escrito. Pues cuando tú examinas esa opinión tan fuerte de las tres magistradas, porque fue a unanimidad la sentencia, tú dices, bueno, pero ella está muy consciente del daño que la corrupción hace a un país, a cualquier país. Sí, pero la pena no se corresponde con no guarda relación con esas expresiones. Definitivamente esa es una crítica que se puede hacer a la sentencia, y que esperamos que porque la gente dirá de que, bueno, pero que se recurra. Las partes en el proceso pueden recurrir, y de hecho lo van a hacer. Lo van a hacer, sí. Pero nosotros los ciudadanos no podemos recurrir, pero sí podemos comentar. Incluso, pero eso lo vamos a tratar más adelante, que quiero oír también tu opinión sobre la exclusión de la acción del Estado a través de los abogados responsables de recuperación de patrimonio público, porque supuestamente el FONPER como tal no se expresó y no le autorizó. Pero vamos a hacerlo eso en un momento cuando retornemos. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Francisco Álvarez Valdés. Volvemos.